Sociedad Ecuatoriana de Cardiología por la invitación. Se ve que estamos pocos, de suerte que podemos puntualizar mejor las cosas porque estamos en familia. El tema es diagnóstico invasivo de la hipertensión pulmonar. A manera de introducción, ya se dijo, la hipertensión pulmonar no es una enfermedad per se, es una condición hemodinámica que comparte muchas etiologías. Igual como introducción, la definición de hipertensión pulmonar, también ya se dijo, es la presión media de la arteria pulmonar mayor de 25 milímetros de mercurio y unas resistencias vasculares pulmonares de 3 unidades Wood. Se recomienda hablar de unidades Wood antes que de unidades internacionales y debe ser medido en reposo, porque todavía no hay consenso en todos los filáticos que son los expertos de hipertensión pulmonar en asumir cuál es la presión real en ejercicio. En cuanto a la clasificación, igual ya se dijo, pero para hablar el mismo idioma, ya no existe en la clasificación primaria y secundaria. Esto ya no existe. Entonces, si queremos hablar el mismo idioma, tenemos que decir hipertensión pulmonar idiopática, hipertensión pulmonar debido a fármacos o toxinas, y dicen hipertensión pulmonar asociada con enfermedades del tejido conectivo, VIH, y ahí dice CC. ¿Qué es esto de CC? Cardiopatías congénitas. Lo han votado al último. Y cuando este es el azote de todos los días de los que hacemos cardiología. ¿Y por qué? Porque no están valorados, porque no están diagnosticados oportunamente, porque no están tratados oportunamente. Si sabemos que hay cardiopatías que hay que tratarles antes de los 6 meses, antes del año, o en la edad preescolar, y todavía estamos diagnosticando y queriendo tratar a pacientes adultos con cardiopatías congénitas. Esto es una afrenta para los que hacemos cardiología. En cuanto a la hipertensión inducida por drogas, igual ustedes ya ven que no es noticia aquí en el Ecuador que la policía ha detenido a narcotraficantes con 10 kilos, con 50 kilos. Hablamos ya de noticia cuando hicimos 2 toneladas, 20 toneladas. Y entre esos está la cocaína. Hasta el momento la cocaína no tiene una relación causa-efecto. Es decir, los consumidores de cocaína no van a tener hipertensión pulmonar. Es muy posible que sí. Con esto no quiero decirles que consuman nomás. No. En la epidemiología, sí, es una enfermedad rara. Es rara cuando se habla de hipertensión idiopática. Perdón, es que estoy confundido. En la etiología dice 5 a 25 casos por millón de habitantes en pacientes que viven a más de 2.500 metros de altitud. El predominio es de 3.3 a 1 entre mujeres y hombres. También en eso nos ganan. Con todo el respeto. Esto es de acuerdo a la estadística de la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad de Enfermedades Respiratorias. La presión pulmonar es más frecuente en mujeres fértiles. Conforme pasa la edad, esta relación de 3.3 por 1 va igualándose. Y hay un estudio de la Universidad de la Clínica Mayo
en donde el 50% de los pacientes portadores de hipertensión pulmonar son mayores de 65 años, es decir, es enfermedad de viejos. La clínica, igual le han señalado, es disnea, fatiga, dolor torácico, síncope, insuficiencia cardíaca derecha, todo lo que se señala. El ecocardiograma, una sensibilidad del 56%, especificidad muy buena, y los datos que todos ustedes conocen sobre carga ventricular derecha, y de las arritmias más frecuentes está la taquicardia sinusal. La radiografía de tórax ayuda, sí. El 80 al 90% se encuentra alterada la radiografía en los estados avanzados, pero podemos encontrarnos con radiografías normales en casos muy graves de hipertensión pulmonar. No hay relación directa entre gravedad y alteraciones radiográficas. Y los datos que vamos a encontrar son de crecimiento ventricular derecho y alteración de la vasculatura pulmonar. En el laboratorio se debe hacer un cribado básico, enfermedades del tejido conectivo, lupus, anticuerpos, ANA, antifosfolípidos, factor natriurético. Aquí le da importancia al factor natriurético cerebral. El ecocardiograma es un paso inicial en el diagnóstico. Tiene importancia la velocidad de pico de la resistencia tricuspidia. Aquí se debe tener cuidado porque enfermedades orgánicas de la válvula tricuspidia pueden hacer que el ecocardiografista sobreestime el valor de la presión pulmonar. También tiene importancia el ecotransesofágico cuando estamos frente a casos con posibles lesiones valvulares o presencia de trombo. El laboratorio de la función pulmonar, un intercambio de la disminución de la capacidad de difusión del monóxido de carbono, la prueba de marcha. Esta dice es una prueba simple, reproducible y estandarizada, pero no se ponen de acuerdo si es 250 metros, 300 metros, y ahora actualmente dicen que es mejor cuando se hace con 400 metros. Otros exámenes, todos los exámenes en tratándose de hipertensión pulmonar son complementarios. Mientras más exámenes podamos hacer, mientras más datos podamos obtener para tener un diagnóstico de hipertensión pulmonar, debemos hacerlo. La angiografía pulmonar es el gol estándar, dice, es el procedimiento de referencia, porque permite definir la vasculatura pulmonar. El problema obstructivos pulmonares tiene mucha importancia, un limitante. Si hay hipertensión pulmonar grave, tiene mucho riesgo, puede producir muerte súbita. El cateterismo cardíaco derecho permite confirmar el diagnóstico de hipertensión pulmonar, porque vamos directamente a medir la presión pulmonar. Permite distinguir entre lo que es hipertensión pulmonar precapilar y postcapilar, solo medir la presión en cuña. Y permite también calcular las resistencias vasculares. Para calcular las resistencias vasculares pulmonares necesitamos medir el gasto cardíaco, y para medir el gasto cardíaco la recomendación es hacer con difusión de colorantes cuando estas no sean cardiopatías con cortocircuito, porque ahí el método recomendado es el de PIC, solo que para hacer el método de PIC
necesitamos cuantificar el consumo de oxígeno. Y el consumo de oxígeno debe ser cuantificado individualmente, no asumido como hacemos, porque no siempre podemos contar con el dispositivo para medir el consumo de oxígeno. Y si queremos hacer un trabajo de investigación, no sirve asumiendo las tablas del consumo de oxígeno. Esta es la prueba de reactividad vascular aguda. La recomendación en los pacientes que están recibiendo medicación, especialmente calcioantagonistas, es suspender 2 horas, 2.5 las vidas medias del medicamento. Está contraindicado en hipertensión pulmonar con falla del ventrículo derecho severa. Una disminución brusca del volumen minuto lleva a muerte súbita. Solo el 10% de los pacientes pueden tener una respuesta positiva. Solo el 10%. Se define como prueba positiva cuando la disminución de la presión media de la arteria pulmonar es de 10 milímetros de mercurio. En otros estudios dicen el 10% del valor de la presión media de la arteria pulmonar, o una presión media de la arteria pulmonar por debajo de 40 milímetros de mercurio, manteniendo un gasto cardíaco, o si el gasto cardíaco se eleva, el momento que baja el gasto cardíaco, la prueba no sirve. Los medicamentos recomendados, los productos recomendados, estos deben ser preferentemente inhalados debajo la posibilidad de que sea de difusión rápida, es decir, de efecto rápido, y además que tengan mayor sensibilidad para la vasculatura pulmonar. Entre estos están el óxido nítrico inhalado, el epoprostenol intravenoso y la adenosina. No le he puesto aquí el oxígeno al 100%, ya les voy a explicar por qué. El óxido nítrico tiene una indicación 1, el epoprostenol igual, una indicación 1, la adenosina tiene una indicación 2A. Pero esta es la prueba que mayor parte hacemos aquí. Y del oxígeno, en las guías ya ni siquiera le toman en cuenta. ¿Cuántas veces hemos hecho y seguimos haciendo pruebas de reactividad pulmonar con oxígeno? Y parece que no sirve cuando hablamos de cardiopatías congénitas. ¿Estaremos haciendo bien? Yo creo que sí. Creo que no se mata. El óxido nítrico tiene una vida media de 15 a 30 segundos. La dosis es de 10 a 20 partes por millón. El epoprostenol, una vida media de 3 minutos. Disculpe. El epoprostenol, una vida media de 3 minutos y se debe utilizar de 2 a 12 nanogramos por minuto. La adenosina intravenosa, vida media de 5 a 10 segundos, una dosis de 50 hasta 350 microgramos por minuto. Y el oxígeno nosotros utilizamos al 100%, generalmente esperamos que cambie la saturación, pero la recomendación es que se debe hacer siquiera media hora de administración de oxígeno. Y no estamos muy equivocados, porque últimamente hay trabajos en donde utilizan
El óxido nítrico, cuando la respuesta no es favorable, le añaden oxígeno y hay mejor respuesta. El 50% de los respondedores agudos son también respondedores crónicos. Esta es la máquina para la administración del óxido nítrico. Es una fotografía cortesía de la doctora Patricia Cortés, que está a disposición en el Hospital Metropolitano. La biopsia pulmonar, en las guías ya no se le menciona. Y nosotros hicimos hace algún tiempo algunas biopsias pulmonares. Algunos cirujanos estaban preparados para hacer una buena biopsia pulmonar y teníamos una patóloga especializada para hacer la clasificación y utilizábamos la clasificación de la doctora María Victoria Rabinovich. Últimamente ya ni la citan y en las guías ya no está. Para los que les gusta la altura y quieren exponerse a la altura, recuerden que este es un factor para producir hipertensión pulmonar. Y a los que nos gusta la vida en el campo, a menor altitud, un poquito más bajo, disfrutando de las bondades del café. Muchas gracias. Con una cianosis marcadísima, admirablemente tenía 24 años y ahí estaba. Y el diagnóstico era de un canal AB completo con una sola válvula ventricular, una presión pulmonar en 110 de sistólica y 40 de diastólica. Esos son los casos que todavía vemos en nuestro medio. Y desgraciadamente no tenemos el apoyo suficiente con las autoridades para por lo menos darles un poco más de sobrevida y en mejores condiciones. Entonces, si bien pues se ha recalcado aquí lo importante que es el diagnóstico precoz, pero también sabemos que desgraciadamente, sobre todo en las idiopáticas, el diagnóstico ya se hace, y lo decían los exponentes, a partir de los 60 años, ya cuando los signos son bastante evidentes, y desgraciadamente, pues, pacientes que ya se les diagnostica en estadio 3, 4, que la sobrevida es muy poca y sobre todo la calidad de vida que llevan en esos últimos años, muy mala. Bueno, ahí damos paso a alguna pregunta que puedan tener. Buenas tardes. Quería preguntarle a la doctora, el eco 3D de ventrículo derecho es muy interesante, pero la reproducibilidad intra e interobservador, ¿tu máquina trabaja a cuántos frames cuando hace la reconstrucción pulmonar? Pues mira, depende de la experiencia del operador. Necesitamos tener unas imágenes bastante claras, pero no hay mucha variabilidad intra y interobservador. Nosotros vamos a calcular, como estamos estudiando los pacientes con infarto posterior inferior del ventrículo izquierdo, que se extienden hacia dos infartos posterior inferiores que estamos haciendo eco tridimensional, deformación del ventrículo derecho y también de la aurícula, valorando la fase de reservorio, la fase de bomba, la fase de conducto. Entonces vamos a procesar eso y también tenemos un grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca antes y después del tratamiento con ingreso. Pero no de lo que, bueno, yo soy la que hago esos estudios y realmente al inicio sí no me costaba mucho trabajo, pero uno va agarrando experiencia y se lo hace muy rápido. O sea, no debe haber mucha variabilidad entre los observadores. Debe ser menor del 5%, no más que eso. Y bueno, es muy fácil de hacerlo, ¿eh? Eso es, si tuvieron una máquina, yo creo que todos ustedes saldrían haciendo una reconstrucción tridimensional
hacemos el ventrículo izquierdo, todos los días hago ventrículo izquierdo en volumen. Y cuando hay alguien que viene a aprender o que recién comienza, lo hace 300 veces mejor que yo. No es que yo sea muy experto, pero tengo un tiempo trabajando en eso. Pero veo que los que comienzan, no sé si es la experiencia que tienen ustedes, el que viene al laboratorio por primera vez y tiene contacto inicial con la técnica y con el 3D, rápidamente aprende a hacer. Quienes tenemos más tiempo, creo que nos cuesta un poco más. Y creo que la experiencia de mirar al ventrículo izquierdo nos va a permitir aprender más rápido del ventrículo derecho. Yo trabajo con un software solo de ventrículo izquierdo y no tengo software de ventrículo derecho, pero también nos aplicamos un poco a hacer con el software de ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho sale bastante bien, no tiene gran dificultad, ¿no? Ahora, ¿cuánto frame trabaja la máquina de Philips? Cuando uno se pone en el volumétrico, rápidamente sube la cantidad de frames y uno puede ver mejor el borde endocárdico, que es una dificultad con el ventrículo derecho y con la anatomía del ventrículo derecho. Y esa es la dificultad que yo básicamente encuentro todos los días cuando me enfrento al ventrículo derecho, que no me pasa con el ventrículo izquierdo, ¿no? Sí, no depende de la máquina, porque Philips es el que menos ha desarrollado el software para eco 3D del ventrículo derecho. La que más tiene desarrollada es la máquina Siemens. Entonces uno no tiene ni siquiera que poner puntos como se hace con la máquina de Philips. Simplemente da un clic y procesa directamente los volúmenes y las fracciones de explosión. O sea, es más automatizado, menos variabilidad intraenterocelular. Solamente sí tenemos que tener buenas imágenes con buena definición para que pueda delimitar los bordes adecuadamente. En caso de duda, pues, se puede usar eco de contraste o también se puede rectificar ahí en el color, ¿no? Y se va moviendo de acuerdo a la realidad y se va acomodando como uno lo ve, pero generalmente es en forma automática. Entonces, Siemens es el que tiene el mejor software para eco 3D. Inmediatamente se no tiene que ir a una estación de trabajo, eso no sucede con General Electric para que ahí mismo lo puede hacer. Entonces, yo creo que es el avance de la tecnología que nos está permitiendo evolucionar en algo más fino, como es la fracción de explosión de los vehículos. Bueno, lo que yo investigué un poquito, desgraciadamente, decir que aquí en Quito mismo no hay un software apropiado para la valoración del ventrículo derecho. Agradezco a todos los panelistas, muchas gracias por todos los conocimientos que se nos han transmitido en esta sesión y damos paso a la siguiente presentación. Buenas tardes. Sí, realmente la insuficiencia cardíaca de por sí es una enfermedad que a medida que es sintomática nos lleva a la muerte y eso hay que tenerlo presente. Por eso modestamente le he puesto predictores de mortalidad en falla cardíaca y vamos a abordar algo de FA, trastorno de conducción y arritmias ventriculares, así rápidamente. Y por 3 motivos muere el paciente en falla: por muerte linda, que yo le llamo así, la muerte súbita, falla progresiva al mundo y por causas no cardíacas. Pero también las arritmias pueden desencadenar falla cardíaca, auricular y ventricular. Y no te olvides nunca de la estimulación ventricular y las descargas inapropiadas y apropiadas del desfibrilador. Y aquí tenemos la mortalidad en falla cardíaca. Los viejitos mueren más que los jóvenes, siempre. Los hombres más que las mujeres, siempre. Los de raza negra un poco más que los blancos. Las febles reducidas más que la preservada. Generalmente muertes cardiovasculares. Y las preservadas, muertes no cardiovasculares. Hacia arriba, reducida. Ustedes en rojo y amarillo pueden ver las causas cardiovasculares en reducida. Y abajo, las muertes no cardiovasculares, las preservadas. ¿Y qué pasa con las arritmias? Pues lógicamente las arritmias, su porcentaje 43% son arritmias cardíacas en falla cardíaca reducida. Pero ojo, también en las preservadas mueren por arritmia cardíaca. Punto a favor. Les presento un metaanálisis de más de 40.000 pacientes que demostró a 2 años y medio febre menos de 40, mortalidad 41%, febre reducida. Ojo, más de 40% en 39, casi mueren igual, a fin de cuentas. Y aquí ellos valoran fracción de eyección
Punto clave, 7, un valor de 7 le ponen, paciente de edad, hombre, puede 4 veces más que los jóvenes. Y miren la clase funcional, 3 y 4, alta mortalidad, y aquí tenemos unos factores no cardiovasculares, y les pongo nada más los beta bloqueadores con los IECA. Cuando está tomando beta bloqueadores disminuye un 3 puntos superior a la IECA, y esto lo demostró en el 99, los dos estudios muy conocidos, CIVIS 2 y MEDI. Y observen aquí que la muerte súbita de los beta bloqueadores disminuyó en un 40%. Y aquí solo para mostrarles lo que es el paciente en falla en clase funcional. Diferentes, mortalidad total a un año. Mire, menos del 10%. Pero caramba, cuando un paciente está en clase 3, 35 mueren al año. Y en clase 4, 50% al año. Observen la comparación. Los que tienen DAI no dan. Los que tienen DAI, clase funcional 2, buena sobrevida. Pero observen en clase 3, incluido el DAI. Así le pongo el DAI y el paciente se muere porque está en clase 3. ¿Y qué dice el estudio de arritmias en diagnóstico? Muy poco, solo el electrocardiograma es valor y el poco valor aquí a la taquicardiopatía, pero nada más. Y entremos en FA. Qué lindo. Hace más de 100 años se descubrió la FA en el electrocardiograma. Hace más de 60 la warfarina. Hace más de 40 Wedes, el registro intercavitario. Hace 20 años a Izaguirre en el foco pulmonar. Y hace 10 años los nuevos anticoagulantes orales. ¿Y qué hace el FA? Hombre, es una contracción anormal, no se contrae. Hay una pérdida de contribución auricular, 25% del gasto cardíaco. Tiempo de llenado disminuido, disminución del gasto cardíaco. Y por otro lado, regurgitación mitral, telediastólica. Entonces, un paciente en falla cardíaca, sea esta de función sistólica o diastólica, lo que aumente la presión de llenado del ventrículo izquierdo, causando que un remodelado auricular izquierda, que es un sustrato ideal para FA recurrente. Y esto que altera disminución del llenado ventricular. La FA genera falla. La falla genera FA. Y aquí observen que mientras un paciente esté en FA, en peor clase funcional, hay más prevalencia de fibrilación auricular. Pero no solo eso, los pacientes con falla cardíaca es un marcador de progresión de FA. La FA más del 20%. Y esto es un estudio, un registro de casi 100.000 pacientes. Y observen, el 31% tuvieron FA y miren la mortalidad. Ritmo sinusal en blanco y acá en negro. Es decir, que la fibrilación auricular es mala realmente. Pero ¿qué pasa en los estudios en FA? Esto es un estudio de 1.300 pacientes que demostró en menos de 35, fracción de edición de dosis. Observen, comparando ritmo sinusal, control de ritmo y control de frecuencia. Control de ritmo es aquel que usted intenta revertir la fibrilación auricular. Y control de frecuencia es solo control de nodo B. ¿Y qué demostró? Que en cuanto a mortalidad es la misma, así a 6 a 5 años. Realmente, pero ¿cuál es el problema realmente acá? El problema es que el paciente no se sostiene en ritmo sinusal. Observen ustedes que apenas el 20% de los pacientes a 2 años están en ritmo sinusal. Es decir, que tenemos malos medicamentos, por decirlo así, para tener el paciente en ritmo sinusal. Otro estudio, 18.000 pacientes, comparando aquí los beta bloqueadores. En falla cardíaca, en sobrevida, observen ustedes el ritmo sinusal, el beta-bloqueador es 100% útil, pero no en fibrilación auricular. Y en su metaanálisis observen ustedes que disminuye la mortalidad total de los beta-bloqueadores en falla y FA en un 26%, pero no así en pacientes con FA. Es decir, que realmente los medicamentos de tantos años de que conocemos el FA en falla cardíaca están muy pobres. Es decir, lo único que les puedo mencionar, bendito sea Dios que tenemos este nodo B, porque más del 70% nos controla ahí la frecuencia cardíaca por estos mecanismos de conducción oculta incremental. Es decir, que mientras más rápido la frecuencia arriba, él de manera muy inteligente baja la frecuencia, y para que tenga la frecuencia 180, 100, 120. Pero este grandioso médico francés descubrió un procedimiento de ablación, que el origen de las FA era el foco pulmonar. Y aquí tenemos estudios comparando siempre con tu hermosa amiodarona, y resulta que la ablación sí es superior a la amiodarona. Y para finalizar, simplemente por mostrar, las barras negras son la FA. Mortalidad, muerte y stroke. Observen la curva. Lo malo que es tener FA. No así los pacientes con ablación, como es exitosa, realmente es un gran beneficio.
los trastornos de conducción intraventricular, segundo punto, se observan hasta en el 30% en pacientes con falla cardíaca, y especialmente se observa desde mucho tiempo que la elevación del QRS es predictor de mortalidad, y tenemos el clásico bloqueo rama izquierda. Pero un punto, siempre que midas el QRS en duración, tienes que poner la duración a 50 milímetros de segundo, si no te vas a perder ciertos milímetros, hay que siempre medirlo así. Y aquí tenemos un punto que hace 40 años se describieron, que es que hay una disociación longitudinal funcional de las de His, es que la rama izquierda y la rama derecha, ya cuando usted observa el His, ellos ya están divididos, y usted puede tener una obstrucción hacia arriba, medial o inferior, y incluso hay estudios que colocando un marcapaso acá pueden quitar el bloqueo de rama izquierda. Y aquí tenemos el bloqueo de rama izquierda en el electrocardiograma. Pero ¿qué pasa en el mapeo epicárdico? Miren, rojo, la conducción eléctrica del ventrículo derecho, que dura unos 50 milisegundos, pero en azul, la más tardía, la pared lateral, que dura más de 100 milisegundos. Realmente el bloqueo de rama izquierda, que hay disincronía. Y aquí observen que siempre que se contrae el ventrículo derecho, se anticipa el ventrículo izquierdo, la pared sectal que la pared lateral, y que produce 5 mecanismos. Primero, que hay un movimiento sectal para el septo, paradojal del septo, un retraso en la construcción lateral, y esto produce disminución de llenado diastólico del ventrículo izquierdo, una insuficiencia clásica mitral, resistólica o telediastólica, y disminución de bomba. Por lo tanto, produce grado más avanzado de insuficiencia cardíaca, una FEBI más baja, una insuficiencia mitral, mayor hospitalización y muerte y peor pronóstico. Pero siempre los estudios han demostrado que el QRS debe ser siempre superior a 150 milisegundos. Y eso lo demuestran los estudios clásicamente, pero solo unas cuantas palabras en bloqueo de rama derecha. Es que observen, el bloqueo de rama derecha, la parte sectal rojo es lo que se activa primero, luego en lo verde y finalmente en azul el ventrículo derecho, pared lateral y tracto de salida. Entonces realmente el bloqueo de rama derecha no hay disincronía, y esto lo demuestran los estudios, que realmente no se ha visto mejoría importante, pero pudiera ser que es beneficioso cuando hay disincronía aurículo-ventricular, es decir, bloqueo aurículo-ventricular, añadido bloqueo de rama derecha, porque hay una contribución auricular inadecuada, menor llenado diastólico y una insuficiencia telediastólica. Mientras más largo el bloqueo, hay mayor asincronía aurículo-ventricular, y probablemente ahí el resincronizador sí fuera útil. Pero no se olviden nunca cuando pone un marcapaso de estimulación permanente, produce un sinnúmero de alteraciones celulares e intracelulares, de perfusión miocárdica, de remodelado ventricular, de insuficiencia mitral y remodelado auricular izquierdo. Entonces son los pacientes que hacen disfunción ventricular y falla cardíaca en el futuro. Solamente arritmias ventriculares, pocas cosas para hablar, pero no debo mencionar estos fabulosos médicos buenos holandeses en 1972 que se descubrió a través de estudio electrofisiológico que un mecanismo importante de las arritmias ventriculares es la reentrada. Él estimuló y inducía la arritmia y por el mismo protocolo de sobreestimulación quitaba la arritmia. Y por qué no decir Mark Joseph, también que hizo estudios en arritmias ventriculares, taquicardias ventriculares frecuentes. Pero aparte de la entrada, de las reentradas conocidas, la cicatriz y escara que usted puede ver, el infarto o no infarto, también no se olvide nunca de las post-repolarizaciones tempranas, y esto se debe a que la repolarización del epicardio y el endocardio y las células M no son las mismas. Miren, el corazón normal, muy homogéneo, y la onda T, pero cuando un paciente está en falla cardíaca, este es el epicardio, mire, se repolariza más tempranamente, no así las células medias, y peor el endocardio, y esto alarga QT. Sí, y observen aquí, lo que estamos diciendo es esto, produce un gradiente de repolarización entre el epicardio y el endocardio, y esto permite que haya reentradas y extralístoles llamadas RNT, iniciando una taquicardia y fibrilación ventricular. Un mecanismo importante. El otro es cuando observa inhibición de los canales IKR y KS, que es una conducción lenta. Observen el potasio a la salida, es la fase 3 del potencial de acción. Entonces alarga el QT, la onda T está larga y puede desencadenar las mismas arritmias que mencionaba. Pero solamente quiero mencionar lo siguiente: el desfibrilador se hizo para prevención primaria y secundaria. Prevención secundaria
aquel paciente que ya tenía taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Y estos son los estudios clásicos que conocemos en todas las guías. Y solo voy a mencionar el CIP, que es un estudio canadiense por Connolly, que fueron más de 600 pacientes y compararon la muerte y muerte arrítmica. Miren, a los 3 años la muerte fue de 4.5% con amiodarona y con desfibrilador 3.0, 1.5%. En pacientes que estaban en taquicardia ventricular, me pongo interrogantes, siempre me pregunto esto, ¿qué es lo que pasa? Vamos a la prevención primaria, aquel paciente que nunca ha tenido taquicardia, solo unas cositas nada más. Esto lo estableció Thomas Bigel hace muchos años. También estableció que los pacientes que tienen una fracción disminuida tienen más riesgo de mortalidad, ¿sí? Pero si usted le añade arritmias ventriculares, taquicardia ventricular no sostenida, duplica la mortalidad. Y esto es un estudio grande que tenemos de más de 2.160 pacientes, el estudio PROMIS, que observó que en análisis multivariante que las arritmias ventriculares sostenidas no es un predictor de mortalidad. Sin embargo, se hicieron muchos estudios en prevención secundaria. Aquí estamos todos conocidos que demostraron que realmente, tanto para muerte súbita como mortalidad total, es muy beneficioso el desfibrilador. Pero sin embargo, quiero dejar un mensaje. No todo es verdad. Hay muchas cosas que dejan después los subestudios. Y es una lección del estudio MUS. El estudio MUS fue a través de 700 pacientes de infarto de miocardio. Pero ¿qué demostró? Que no solamente la fracción de eyección es un predictor de mortalidad, y hay otras variantes, como pueden ver, los trastornos de conducción, la clase funcional, la inducción de taquicardia en un estudio electrofisiológico, la edad, la fibrilación auricular, y ella saca unos scores. Y miren, mortalidad en fe en menos del 30%, es indicación del TAI. Pero miren lo que muestra él: los riesgos de mortalidad total por muerte con mortalidad total es del 5% a los 2 años y de 2% de muerte súbita. Y miren, está acá. Entonces dice, realmente a pesar de tener infecciones tan bajas, no tiene indicación. Pero yo quiero mencionar este fabuloso médico, Arthur Moss, que acaba de fallecer este año, que realmente para mí es el que más ha trabajado en arritmias ventriculares. Él es el autor principal del MADI 1, MADI 2. Y mire, solamente lo pongo acá por mencionar. El MADI 2 fue en infarto de miocardio previo, fracción de eyección 30%, y esto redujo la mortalidad. Pero cuando él hace estudio electrofisiológico, compara con taquicardia ventricular no sostenida, es 54%. Cuando uno mira esto, para salvar una vida, en este grupo tiene que colocar 4 DAI. En cambio acá tiene que colocar 11 DAI, ¿sí? Y él establece 5 criterios para decir qué realmente es útil. La NIHA, fracción de eyección, FA, duración del QRS, mayor de 70 años y disfunción renal. Y observa aquí, si un paciente no tiene ninguno de los scores mencionados, da igual, dale medicación a un DAI. Solo observa beneficio cuando tiene 1 o 2 factores de riesgo mencionados. Pero cuando es más de 3 de esos factores mencionados, tampoco observa ningún beneficio del desfibrilador. Solo pongo punto final. Para terminar, los pacientes en detección de arritmias ventriculares, no solo la FEBI, es un parámetro ideal para predecir qué paciente realmente se va a beneficiar o no. Hay que hacer una buena historia clínica, saber una etiología de qué es, por qué la falla cardíaca, realizar procedimientos no invasivos. No se olviden, no desprecie al Holter, por favor, 48 horas. Y nunca se olvide que el estudio electrofisiológico le puede ayudar muchísimo para determinar qué paciente puede ser. Finalmente, modestamente concluyo con lo siguiente. Número 1, se debe establecer siempre predictores de mortalidad en pacientes con falla cardíaca. Siempre. 2, pobreza. Fibrilación auricular es un marcador independiente de mortalidad en falla cardíaca. Pero mala respuesta, no tenemos. Sí, parece ser que la ablación por ahí va a ser. Tercero, el bloqueo de rama izquierda, papá, es igual a 250, es que hay mayor beneficio. El resto, vaya usted a saber si realmente es así. Y en último, se debe evaluar siempre los pacientes con métodos invasivos para determinar cuál realmente es su utilidad.
Muchas gracias a ustedes, gracias a la sociedad y gracias. Por el privilegio que me brinda el día de hoy de poder hablar un poco de este tema, arritmias ventriculares e insuficiencia cardíaca, que parece ser que una de las cosas más importantes ahora alrededor de la insuficiencia cardíaca implica también, y obviamente es evidente, el riesgo de consumo. Y la presencia de las arritmias ventriculares marca el pronóstico del paciente y la supervivencia del mismo. Entonces, por esa misma razón, vamos a comenzar con la parte un poquito más árida, indefinida de las definiciones. Taquicardia ventricular, los latidos ventriculares a más de 100 latidos por minuto, no sostenida a menos de 30 segundos, sostenida a más de 30 segundos, tormenta eléctrica mayor de 3 descargas de CRI en 24 horas, y a su derecho ustedes tienen el algoritmo de Brugada, que es el que usamos para definir una arritmia ventricular. Si en el primer punto hay ausencia de RS de B1 a B6, o todas las ondas son positivas en B1 a B6, es taquicardia ventricular, y el segundo intervalo RS más de 100 milisegundos, si hay uno de esos, es taquicardia ventricular, y aquí está más o menos el 80% de los pacientes para poder definir el diagnóstico. Pues es amplio el tema para tratar con respecto a las taquicardias ventriculares polimorfas, como el QT, los síndromes de QT en general, las cardiopatías ventriculares, ¿sí? Miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía dilatada del diabético, cardiopatía isquémica y trastornos electrolíticos. Las taquicardias ventriculares monomorfas están asociadas a cardiopatía estructural. El hecho es que debe haber una escala para que se pueda producir este circuito de reentrada arrítmica, ¿sí? En general están en pacientes con infartos previos, hipertróficos, miocardiopatías arritmogénicas, miocarditis que dejan escaras. Los nuevos estudios con real tardío nos pueden marcar el porcentaje de escara y definir la probabilidad de arritmogénica que existe en ese ventrículo. Las miocardiopatías infiltrativas justamente también es algo importante para poder uno definir si hay arritmias. En general hay taquicardias ventriculares monomorfas y las cicatrices por las cirugías cardíacas. La taquicardia ventricular isquémica en general muere un pedazo de tejido, entonces nos imaginamos que es como un río que fluye y de pronto hay un conglomerado de piedritas. Eso sería un infarto. Comienza a haber remolinos y flujos de turbulencia alrededor de ese lugar. Es justamente donde se genera la reentrada ventricular, ¿sí? Otro tipo de taquicardia ventricular monomorfa son las reentradas entre las ramas, y esto puede darse en las miocardiopatías dilatadas. Están ampliamente difundidas y uno, cuando aplica el diagnóstico diferencial de RS, uno tiene que tener mucho en cuenta el algoritmo de Brugada, porque a veces estas taquicardias son bastante angostas y se escapan un poco del algoritmo. Existen las taquicardias ventriculares monomorfas en ausencia de cardiopatía estructural. Estamos hablando de un grupo celular subversivo que se le ocurre despolarizar, gatillar excesivamente y genera arritmias. Este grupo celular puede estar en el tracto de salida del ventrículo derecho o en las cúspides, en los músculos papilares, en la unión microaórtica, Purkinje y en el anillo mitral en general. Como nuestro motivo es saber más o menos las arritmias ventriculares, cómo se inician, pues en general este es un estudio que se publicó de acuerdo a los desfibriladores que se observó, los choques y las taquicardias, y se vio cómo iniciaban en general este tipo de taquicardias. En general tenían taquicardias ventriculares sostenidas, que estaban generadas por latidos tardíos, extrasístoles tardías, ¿sí? Más que extrasístoles tempranas, ¿sí? Existen dos escenarios, pues el motivo de las arritmias ventriculares en miocardiopatía dilatada, insuficiencia cardíaca y otras miocardiopatías. Pues insuficiencia cardíaca, el paciente con justamente siempre es bueno tener un poco de evidencia de qué es lo que sucede. Esto es un paciente que es un entrenador de baje, que tiene una miocardiopatía isquémica como portador de un desfibrilador, que está sufriendo una taquicardia ventricular en ese momento, ¿sí? Se corre justamente, se puede evidenciar todo lo que sucede alrededor del partido. Lo que hacen, lo asisten al paciente, y justamente el desfibrilador lo que hace es revertir el ritmo,
como una forma sin choque que se llama antitaquicardia, ¿no? Entonces él revierte y se va. Este es un escenario. Y este es el otro escenario, un paciente con displasia ritmogénica que fue enviado a jugar y de pronto, ustedes ven que va caminando, cae, se desploma, hace síncope, se acerca, tiene un desfibrilador y está jugando fútbol. Sí, una buena pregunta para hacerle a su médico. Ven el choque eléctrico, se desfibrila. Son dos escenarios completamente distintos. Uno es un paciente con una escara y otro es un paciente con una miocardiopatía ritmogénica. De hecho, sale caminando este paciente. Esto también está buenísimo. Made in Hospital Guayaquil. En mi época, cuando yo estuve trabajando en el Hospital Guayaquil, en la función pública, llegaban los pacientes con taquicardia ventricular y yo podía hacer esto: tomar el electro y ver cómo se iniciaba la taquicardia ventricular, y ustedes ven que inicia justamente con una extrasístole ventricular, ¿no? Muy pocas veces lo podemos pescar, pero una taquicardia ventricular incesante, entraba y salía sin trastorno electrolítico, una miocardiopatía dilatada. Pues también nos pasa que ingresamos al paciente con síncope y en la telemetría podemos observar la taquicardia ventricular. No es que el paciente se está cepillando los dientes, porque habitualmente uno ve justo en el cepillado este tipo de trazados. Esto es una taquicardia ventricular, aquí hace una torsada de punta, el paciente lo que hace es un síncope y se hace el diagnóstico. Pero la situación es las arritmias ventriculares. ¿Cómo tomamos las arritmias ventriculares? No sostenidas, extrasístoles ventriculares frecuentes, que es lo que nos marca la atención de por qué un paciente se puede generar una arritmia ventricular sostenida y llegar a la muerte. Y tenemos dos cosas que dejan, dos indicaciones que dejan un bache enorme. La indicación primaria, solo con fracción de eyección. Yo creería que cada vez nos estamos dando cuenta que la fracción de eyección no es el único marcador para la miocardiopatía dilatada idiopática, más no para la cardiopatía isquémica. Quizás sí marcaría un factor pronóstico en el evento rítmico, pero en la idiopática tenemos nuestras dudas y marca una brecha enorme entre quién realmente debe de recibir el desfibrilador o no. Entonces se propone un punto intermedio en donde exista prevención primaria, pero en un paciente con síntomas, y aquí justamente toma la palabra el doctor Yunco, que dijo que hay que darle importancia al Holter, no nos olvidemos de él, la taquicardia ventricular no sostenida, la extrasístole ventricular frecuente, la fracción de eyección y el síncope son marcadores de taquicardia ventricular, y se los voy a decir uno por uno. En general, existe este punto intermedio, que es lograr identificar estos pacientes que tienen taquicardia ventricular, pero esto nace de una evidencia realmente. La taquicardia ventricular no sostenida, pues el estudio Jessica demostró que en pacientes con taquicardia ventricular no sostenida y con insuficiencia cardíaca y disfunción ventricular es un predictor independiente para incremento de mortalidad. Justamente por esa misma razón de que al no sostener el latido puede haber mayor probabilidad de caer en fenómeno R sobre T, como ya lo dijo el doctor previamente, y generar una arritmia ventricular potencialmente mortal. Miren, el que no tiene taquicardia ventricular no sostenida y el que tiene taquicardia ventricular no sostenida, pues la variación, y es importante justamente en la supervivencia. Un metaanálisis que muestra qué papel juega la taquicardia ventricular no sostenida, y la realidad es que antes del 2000 nosotros usábamos mucho el estudio electrofisiológico y la inducción de la taquicardia ventricular para definir quién iba a aportar el desfibrilador. Pero a partir del estudio Companion, Definite y el estudio SCAHEPS, pareciera que solo la fracción de eyección es el único marcador. Pero lo importante es no olvidar que la taquicardia ventricular no sostenida parece incrementar, y los metaanálisis apuntan a eso, que el paciente con disfunción ventricular severa y presencia de taquicardia ventricular no sostenida en el Holter generan un mayor riesgo de muerte súbita cardíaca. Entonces es por eso de que este paciente quizás se beneficie de un desfibrilador, obviamente buscándole la taquicardia ventricular no sostenida. Otra evidencia clínica, un estudio país del 2010, en donde en pacientes no isquémicos, fíjense en la diferencia, el isquémico necrótico y el no isquémico. Aún así las curvas se separan ampliamente, con una tendencia estadística bastante buena. En isquémico necrótico, el no isquémico parece ser mandatorio, y es por eso que quizás nosotros estamos fallando en el paciente dilatado, al que solo le ponemos el desfibrilador con la fracción de eyección baja sin ver el número de arritmias ventriculares. Entonces la taquicardia ventricular es un predictor de terapias de los desfibriladores, y esto es importante porque solo lo podemos ver poniendo desfibriladores
en un número importante. Un estudio canadiense donde muestra taquicardias ventriculares no sostenidas y la falta del betabloqueante. Ojo, ahora les presentaron unos estudios en donde el porcentaje del betabloqueo era menos del 50%. ¿Sí? Y eso es importante. La falta del uso del betabloqueante es un alto predictor de eventos ventriculares que generen choques eléctricos. Fíjense ustedes, dentro de todo esto, el betabloqueante genera un factor tan importante con una tendencia estadística brutal. Y esto yo lo dejo realmente para recordar. SCAT-HED. Tenemos el betabloqueo rueda alrededor del 69-70%. Paradigma, que es un estudio donde se da una medicación, el betabloqueante está en 93%. Creería yo de que este paciente, por supuesto que tiene menor riesgo de muerte súbita porque tiene ese betabloqueo casi en 90%, algo que quisiéramos realmente que todo paciente dilatado tenga. Evidencia, y no por eso lo hace un antiarrítmico, ¿verdad? O sea, realmente creería yo que es el tratamiento médico óptimo el que también está jugando un poco a favor en esto, aparte de lo remodelado y de las situaciones que suceden alrededor de la molécula. La evidencia de taquicardia ventricular no sostenida, igual en SCAT-HED, mostrado que si hay números de episodios de taquicardia ventricular y si son más de 3, el paciente tiene mayor riesgo de tener un choque por el desfibrilador. O sea, imagínense que una vez que lo pusimos en el SCAT-HED, solo lo poníamos por fracción de eyección, menos del 30% de fracción, menos del 35% para el no isquémico y isquémico necrótico menos del 40%. En el SCAT-HED solo poníamos desfibriladores con esa indicación. Fíjense en que el número de episodios de taquicardia ventricular no sostenida, si eran más de 3, predecía choques. Entonces, creería yo de que justamente fallamos en esa parte en el dilatado. Número de extracistos ventriculares es importante. En el GC2 se demostró que más de 10 extrasístoles ventriculares por hora en pacientes post-infarto estaban asociados a mayor riesgo de muerte súbita. Y fíjense que las curvas se separan ampliamente. Entonces, la presencia de más de 10 extrasístoles ventriculares por hora tiene una mayor predictor de taquicardias ventriculares. Otro análisis en donde se ve, justamente en el estudio DEFINIT, en donde se estudian los pacientes no isquémicos, ¿sí? Y se pone un desfibrilador, ¿sí? Se ve de que arritmia ventricular no sostenida y extrasístole ventricular marca un 77% de los pacientes que tuvieron los choques. Entonces sí es importante que se entienda de que cada vez que uno tiene un paciente no isquémico hay que sumar estos criterios. Síncope es importante. Si bien es cierto, la idea es hablar de arritmias ventriculares. El síncope es un símil. Cuando uno ve un paciente con falla cardíaca puede ser bajo gasto anterogrado, por supuesto, o shock cardiogénico justamente, o arritmias ventriculares. Entonces el síncope en SCAT-HED fue bastante común y en realidad la población del SCAT-HED con randomización se veía y se predecían los choques si el paciente tenía síncope. Es real, realmente estaban viendo lo que ya realmente venían mostrando los demás estudios, que si el paciente desmaya por arritmia ventricular es porque va a tener un choque eléctrico en algún momento y es algo predecible. Entonces lo que hacemos con las arritmias con amplias escalas es hacer un mapeo electroanatómico y uno ve un istmo de paso de la electricidad de un lado ventricular, en este caso la cara anterior, a la cara lateral del ventrículo izquierdo, y ustedes ven esto en gris que sería la fibrosis. Ahora lo podemos hacer con métodos no invasivos, como el real Z-bioigadolíneo. Podemos ver justamente esos lugares, esos spots donde ese tejido está necrosado. Entonces lo que hacemos básicamente nosotros en la ablación es quemar todo eso. ¿Sí? Quemamos y evitamos ese gap y esa unión para la reentrada, y generamos también una reentrada más grande. ¿Sí? ¿Por qué no puede ser una taquicardia ventricular más grande? Por supuesto, gracias a nuestras lesiones por ablación, pero justamente lo que evitamos es no hacer grandes lesiones. Si vamos a hacer lesiones, hacer un mapa después de la ablación para ver el voltaje y si nos queda un istmo pendiente que pueda generar una taquicardia ventricular. La otra parte de la conferencia, otras miocardiopatías, pues la verdad son bastantes. ¿Sí? Por ejemplo, miocardiopatía hipertrófica, arritmias ventriculares no sostenidas, predicen la mortalidad. Justamente este es un paciente
Hace poco que di arritmia ventricular con miocardiopatía hipertrófica. Fíjense cómo hace episodios de TB no sostenida, tenía un septum de 25, fue para desfibrilador, efectivamente. Los otros pacientes con una miocardiopatía hipertrófica, fíjense que esta taquicardia ventricular tiene aquí el latido de Dressler, que es el latido de fusión, y tiene un RS menos de 100 milisegundos. Las arritmias ventriculares de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica van por el septum. En general, esos QRS son bastante más angostos. Ven el latido normal, ven el latido ventricular y ven los latidos fusionados. Y esto les da el diagnóstico de la taquicardia ventricular. Esta paciente tenía 30 milímetros de septum y ya había tenido síncope por 2 ocasiones con un Holter positivo para arritmia ventricular. Pero estaba en beta-bloqueo y justamente se la dejó con tratamiento médico óptimo hasta que la volvimos a captar. Yo la capté, la conocí por primera vez y la verdad la indicación estaba ya desde antes. Lo sorprendente es que esta paciente fue seguida desde los 18 años. Tenía 44 años de edad, entonces yo le dije, ya superó realmente la expectativa de vida del paciente con miocardiopatía hipertrófica. El síndrome de Brugada, la canalopatía, justamente un trastorno de la canalopatía de sodio y algunos otros canales más, en algunos otros subtipos de Brugada, se transforman en justamente este patrón, ¿sí? Que es como una aleta de tiburón con un supradesnivel en el punto J. Lo que sucede en el Brugada es justamente R sobre T, hace una fase vulnerable, arritmia ventricular y obviamente la muerte del paciente, ¿sí? Colocamos todavía desfibriladores por Brugada, hacemos estudios electrofisiológicos para el paciente con Brugada, lo estamos intentando entender. Pareciera que el paciente con sintomatología vasovagal tendría un mayor riesgo. El paciente que presentó un síncope, por supuesto, tiene mucho mayor riesgo. El paciente con muerte en la familia pareciera que no juega un papel tan importante, pero cuando nosotros vamos a hacer el estudio genético, encontramos también, ahora ya podemos hacer estudios genéticos, al menos particularmente yo no sé, Reunido Diego, tengan experiencia en Quito, pero en Guayaquil yo puedo mandar a hacer un estudio genético. No se hace en Guayaquil, se envía a Colombia. ¿Sí? La muestra llega en 30 días y yo puedo más o menos definir si realmente es un Brugada o no. En tal caso, justamente eso nos podría ayudar, pero con respecto a ver qué tipo de canalopatía sería la afectada, obviamente. Amiloidosis cardíaca. Entonces, el debut a veces de la amiloidosis cardíaca es una taquicardia ventricular, en este caso es una taquicardia ventricular monomorfa sostenida. Este es un paciente que no tiene taquicardia ventricular, pero tiene una fibrilación auricular. Ustedes ven el realce tardío con toda la fibrosis amplia. Esto es cortesía del doctor Escorza, que me facilitó unas imágenes de un paciente que compartimos en común con fibrilación auricular, que tiene cerca del 40% de ventrículo tomado con proteína amiloide TTR. Y este paciente va para tafamidis, es un paciente con una alta mortalidad, no tiene taquicardia ventricular hasta ahora, pero ya tuvo episodios de accidente cerebrovascular por la cardioembolia. No es lo único que mata la arritmia ventricular, también lo mata la cardioembolia. Paciente con Chagas, nosotros sabemos que el paciente con Chagas puede hacer múltiples taquicardias, varios tipos de taquicardias. En general, las taquicardias del paciente chagásico están en la cara inferior del ventrículo izquierdo, donde se hace el aneurisma. En este caso, es una taquicardia que parece estar en la cara inferior con un QRS bastante angosto, pero fíjense, hace otra taquicardia ventricular con un QRS negativo en la cara inferior, hace varias taquicardias ventriculares. Yo entré a ablacionar a esta paciente 6 horas después de una ablación epicárdica. Nos dimos por... Realmente no fue exitoso, el paciente lo pusimos en balón de contrapulsación y fue a trasplante directamente. No es un paciente que se rechace para trasplante. Bueno, es un tema bastante árido, espero que las preguntas sean al final. Estoy a la disposición de todos y agradezco al público por toda la atención brindada. Gracias. Me compartían con grandes grandes cardiólogos de la medicina ecuatoriana. Realmente el tema sí es un tema bastante interesante, pero un tema que nos llama la atención porque sería un tema más como consejos. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer para no cometer una iatrogenia y no matar al paciente? Realmente lo tomé así y pues al final de cada uno de los temas que yo voy a mencionar pues vamos a dar consejos justamente para no llegar a eso. Si a eso le adjuntamos el hecho de que pusimos que el tema es más conflictivo porque hablamos de arritmias, iatrogenias y falla cardíaca, pues ya se convierte en una bomba total. Vamos a empezar. Primero declarar mis conflictos de interés.
orgullosamente no los tengo todavía, espero no tenerlos. En electrofisiología y con una gran experticia, el doctor Jumbo nos supo a nosotros hablar un poco de la patogenia de las arritmias cardíacas, pero básicamente la patogenia está aquí en los canales. Si nosotros entendemos bien la fisiología básica, vamos a entender la patogenia de las arritmias. Y la fisiología básica siempre tomando en cuenta los canales de sodio, los canales de potasio constitutivos, los canales de calcio lentos y los compartidos sodio-calcio, los L-type y los sodio-calcio, y los canales de potasio que son muy diversos. A veces pensamos solo uno y no, realmente son canales lentos, los famosos IKS de la fase 3, los canales rápidos, los IKR de la fase 3, y ahí se adjuntan también los constitutivos de potasio. Si entendimos eso, lo que viene es facilísimo. Si nosotros vamos aquí y vemos por qué se producen las arritmias, es mucho más sencillo de lo que pensamos. Son solo 3 formas de mecanismo a gran escala que nosotros manejamos. O aumenta el automatismo, o hay actividad gatillada, actividad desencadenada, o hay un mecanismo de reentradas. Puede ser micro reentrada o macro reentrada. No voy a indagar mucho en eso, solo enfoca a lo que vamos a ver. Me voy a detener solo para decir que el aumento del automatismo simplemente es que algo se acelera más que el ritmo sinusal. Es un poco exótico en algún otro lugar del corazón que me acelera un poco más. El mecanismo de reentrada, pues hay un circuito que hace una reentrada, como un giro en círculo que hace la arritmia. Ese es un segundo mecanismo y muy importante, pero este mecanismo quizás es en el que yo más voy a indagar el día de hoy, porque hay una arritmia iatrogénica fundamental a lo cual nosotros vamos el día de hoy a mencionar, que utiliza mucho de estos mecanismos. Son postpotenciales. Si ustedes se acuerdan, y por eso lo cité antes, en la electrofisiología ustedes hablaban de la fase 3 teniendo 2 tipos de periodo refractario, uno absoluto en el cual por más de que me pare de cabeza, ahí no genero arritmia. Claro, porque las compuertas de inactivación del canal de sodio todavía están inactivadas y yo no tengo la llave para abrirlas. Pero también hay otro periodo en el cual es un periodo refractario relativo. Si yo doy un estímulo suficiente, voy a generar una arritmia. Pues allí, cayendo en el periodo refractario relativo, yo puedo tener 2 tipos de postpotenciales, quiere decir estímulos extra para que genere arritmia. Unos que vienen bien temprano en la fase 3 y otros que vienen más tardíos. La arritmia de la cual vamos a hablar mucho el día de hoy, que es la torcida de puntas, está justamente aquí en los postpotenciales tempranos. Pero sumemos a esa la falla cardíaca, que todos conocemos la complejidad de su fisiopatología. Si a eso le sumamos la hiperactividad adrenérgica que tiene la falla cardíaca, el aumento del tonus adrenérgico, pues nosotros vamos a entender también el por qué se generan arritmias en estos pacientes. O sea, son complejos. Ya la relación de arritmias cardíacas con falla cardíaca se veía desde hace mucho. Aquí yo les dije que vamos a ver una arritmia, y me voy a pasar mencionándola toda la exposición, es la torcida de puntas. Es una de las más frecuentes que nosotros vemos iatrogénicamente, por varias causas que les vamos a citar hoy. Pero ya se vio una relación de la arritmia de QT largo, generalmente adquirido o congénito, pero QT largo con las arritmias. Y eso se vio en relación también con la falla cardíaca, con BNP alto y pacientes con trasplante. En este estudio que se hizo en Minnesota en el 2003, pues vimos que aquellos pacientes que tenían un QT normal, pues no tenían un aumento del número de arritmias de muerte, que daban muerte súbita, ni tampoco falla cardíaca. Pero aquellos pacientes que tenían un QT largo, el periodo refractario se vuelve más susceptible, sí tenían un porcentaje mayor de arritmias cardíacas y de falla de bomba. O sea, ya hay una relación en eso. Y algo bastante interesante también es el hecho de que conforme yo más largo tengo el QT, más disperso tengo ese QT, más allá de los 440, 460, depende si es hombre o mujer, yo tengo más posibilidad que si le hago un trasplante a ese paciente, va a rechazar. Y es un seguimiento que se hizo de los pacientes con falla cardíaca, pero también de trasplante a largo plazo. Aquellos pacientes que tenían una dispersión del QT tenían mortalidad bastante mayor y tasa de sobrevida libre de eventos bastante más perjudicada que los pacientes que tenían un QT normal. O sea, aquí, un paréntesis, tenemos que tener el QT largo, es de por sí ya algo grave. Si nosotros empeoramos ese QT con medidas iatrogénicas, pues podemos estar induciendo arritmias graves. ¿Y qué arritmias graves? Pues
Todo esto que ustedes ven aquí puede generar arritmias, disturbios electrolíticos, drogas, contracciones prematuras que ya vienen fuera de lo que nosotros podemos hacer. Todo eso puede producir. ¿Por qué? Cuando se prolonga el QT, justamente esta fase de la onda T se dispersa. Esta dispersión en la onda T ha demostrado que es relacionada a arritmias malignas. Conforme más disperso el QT, más arritmias malignas, porque prolonga el periodo refractario, aquel que es susceptible de generar arritmias ventriculares. Y este específicamente que ustedes ven ahí, que es la arritmia retorcida de puntas. Factores iatrogénicos, pues tenemos varios. Drogas, tenemos pacing. A veces nosotros pensamos que desfibrilar a un paciente es todo inocuo, la verdad no lo es. Cirugías, desequilibrios electrolíticos, falta de aporte, sobre todo de sustancias de la sangre. Vamos uno por uno rápidamente, no es nuestra idea indagar muy a fondo, pero sí básicamente tener una idea de qué es lo que no deberíamos hacer para generar arritmias en aquellos pacientes. Pues cuando damos un fármaco antiarrítmico, lo último que pensamos es que ese fármaco le puede llevar a la muerte súbita a un paciente. Y la verdad es que sí le puede llevar a una muerte súbita. Esto desde hace mucho tiempo ya se detectó cuando a los pacientes con falla cardíaca y QT largo se les empezaba a dar digoxina. La digoxina fue uno de los que empezó a despertar este bichito de que, miren, le estoy dando un antiarrítmico y me está haciendo arritmia y se me murió. Entonces el antiarrítmico quedó fuera de ese concepto de total poder antiarrítmico y más bien empezó a considerarse un poder proarrítmico de los fármacos, y claro, dependiendo de su mecanismo de acción. Entonces los mismos antiarrítmicos pueden ser proarrítmicos, pero también otros fármacos como antimicrobianos, antidepresivos, aquellos que hacen procinesia del tracto digestivo, todos hay que considerarse. Ahora, hay que tener muy en cuenta cuál de ellos son, les voy a presentar en un momento para que estemos prevenidos. Las arritmias ventriculares típicas que se generan basadas en esta infusión de drogas o uso de drogas antiarrítmicas son las torcidas de punta, efectivamente. Las torcidas de puntas demostraron tener relación tanto con QT largo adquirido como QT largo congénito. Eso está muy bien demostrado y tiene mucho que ver allí los canales iónicos. Desde el punto de vista de predicción de arritmia, no se demostró específicamente un punto de corte en el cual me pueda decir, mire, este tiene 476.5 milisegundos y va a generar arritmia. No lo tengo, pero sí tenemos predictores, y aquellos que se demostró que se los puede considerar como QT largo son los 440 milisegundos. Hay varias literaturas, pero 440 milisegundos en hombre, 450 en niños, 460 en mujeres es lo que usábamos en Brasil como puntos de corte. Esto puede ser congénito, puede ser inducido, puede ser patología estructural, las fallas cardíacas, o puede ser por desequilibrios hidroelectrolíticos. Pero podemos predecir qué paciente al yo darle un antiarrítmico me va a fibrilar. La verdad es que sí. Si nosotros vamos, y esta publicación es bastante interesante, nos muestra unos factores predictores de muerte súbita en pacientes en los cuales tengamos alteraciones del electrocardiograma. Por ejemplo, si el QT es mayor de 440, por ejemplo, en un hombre, o hay dispersión del QT, este índice es bastante interesante. Vemos el QT mayor menos el QT menor en el electrocardiograma de 12 derivaciones, y esa dispersión, si es más de 80 milisegundos, ya nos predice que ese paciente al darle un antiarrítmico me podría fibrilar. El índice de pico-T-fin también, alternancia eléctrica, fraccionamiento en QRS. Hay varios artículos publicados de scores en electrocardiograma para predecir quién puede hacer muerte súbita, pero uno que ha demostrado bastante es la dispersión de QT. El potencial de acción, si es prolongado o no, claro, eso lo que me va a hacer a mí es una onda de prolongada, entonces a la final estoy diciendo lo mismo del QT largo. Abnormalidades electrolíticas, sí, claro, si voy a empezar un tratamiento antiarrítmico en un paciente que tiene una hipocalemia, cuidado, puede hacer una arritmia ventricular. Y otros que son propios del paciente, sexo femenino, edad avanzada, obviamente HIV ha demostrado una relación, disfunción sistólica y antecedente de haber tenido arritmias inducidas con QT largo. En esos pacientes que yo ya veo un factor de riesgo, yo voy a poner un pie atrás, es que voy a utilizar fármacos como la miodarona, por ejemplo, que hacen su acción en la fase 3 del potencial de acción, me puede prolongar más el QT de lo que ya estaba y me puede hacer la fisiopatogenia que les voy a demostrar. El estudio SORT de Sotalol también fue detenido en cierto punto justamente por esta generación de arritmias ventriculares y se demostró que tenía influencia en el QT largo, también por acción en fase 3. La quinidina, la procainamida, la propafenona son fármacos que usamos muy frecuentemente. La plecainida son fármacos que usamos muy frecuentemente. Cuidados con los del grupo 1. Esta quinidina, procainamida, propafenona, que a veces nos parecen inocuos, no lo son.
la digoxina, por ejemplo. Otros fármacos, y aquí tenemos un mundo, no me voy a detener en cada uno, pero son fármacos comunes de uso: eritromicina, claritromicina, levofloxacina, ketonazol, fluconazol, muchos, ondansetron, haloperidol, risperidona, hay muchos, terminaría una lista enorme. Pero la idea aquí es, si nosotros sabemos que el paciente tiene riesgo, cuidado. ¿Y por qué la fisiopatología? Básicamente le decía de los canales. ¿Qué es lo que genera un putelario? Fíjense, si hay una dispersión en distintos puntos, yo les puse aquí una dispersión entre lo que pasaría entre un atrio y un ventrículo normal, pero esta dispersión de los canales, de la fase de repolarización que sucede entre atrio y ventrículo, también puede convertirse en solo ventrículo, entre subendocardio y subepicardio. Es justamente lo que pasaba en Brugada, que decía el doctor. Esa diferencia de las repolarizaciones puede generar que el uno le estimule al otro en periodo susceptible y se haga una arritmia ventricular. Básicamente lo que se genera es, si es que existe un periodo susceptible en esta fase 3, yo puedo tener extrasístoles, puedo poner esos post potenciales como agresivos para el ventrículo y generar un mecanismo en el cual el ventrículo prácticamente fibrila porque cae una onda R sobre T, y lo que sucede en el electrocardiograma de superficie es que yo tengo periodos de corto como largo. Quiere decir, estas extrasístoles pueden caer en periodo susceptible en la fase de repolarización, lo que se llama fenómeno R sobre T, y generan estas arritmias como torcida de puntas. Eso es difícil de manejar, pues es todo alarma, y la idea sería ahí chocar. Consejos para evitar arritmias por drogas iatrogénicas, sobre todo pacientes de riesgo predecible: cuidado con los fármacos que sabemos que inducen riesgo. De ser necesario, usamos, pero con cuidado, y si los usamos, monitoricemos el QT, ¿sí? Hagamos electrocardiogramas seriados. Pero de no ser necesarios, mejor utilicemos otro fármaco que no tenga influencia en aquellos pacientes con riesgo. Cuidado las drogas cronotrópicas negativas, porque al hacer cronotropismo negativo yo prolongo más, claro, porque disperso un poco más la fase de repolarización. Terapias eléctricas, shock, esto es súper interesante. El doctor ya dijo, el pacing no es inocuo. Yo le apuntaría eso: el pacing no es inocuo dependiendo de dónde lo ponemos. Ponemos una estimulación paraisiana aceptar, pues es un poco más inocuo de lo que sería en punta, pero de todas formas, todo pacing puede llevar a problemas. Fíjense este caso interesante que les traje aquí. Es un paciente con Wolff Parkinson White. Todo Wolff Parkinson White es otra recomendación aquí, hay que estudiarlo, justamente por esto. El paciente con Wolff Parkinson White puede tener un AS anómalo con conducción rápida, con un periodo susceptible, periodo refractario susceptible, que hace esto, una fibrilación auricular preexcitada. El paciente se vuelve totalmente, inesperadamente inestable, y yo tengo que sacarlo. ¿Cómo lo saco? Un shock. Y el shock, pues teóricamente sería la respuesta a sacarle de esa fibrilación auricular preexcitada. Aquí está la fibrilación auricular preexcitada, las puntitas que ven arriba significa que sincronizaron el choque, se queda un poco más de seguridad de que caiga en el periodo exacto para que saque a ritmo sinusal. Sin embargo, aquí sacó a torcida de puntas, o sea, no fue inocuo. La desfibrilación también puede producir eso. Pero el control del ritmo, como decía el doctor, y esto es un metaanálisis súper interesante que se publicó recientemente, el control del ritmo es necesario. El shock eléctrico es necesario en muchos pacientes, y la ablación, toda razón también. Esto es implante de marcapaso, aquí casi no se ve, pero la línea viene desde la yugular, porque hay veces que los pacientes tienen bradicardia. Estas leads también parecerían inocuas, pero también pueden hacer mucho daño, no solo perforando ventrículos y demás, sino que una forma muy común de implantar estas leads es entrar con el marcapaso ligado. Si es que entramos con marcapaso ligado, prendido, puede generar un estímulo sobre la T y hacer exactamente lo mismo que hacían esos postpotenciales tempranos, generando una fibrilación ventricular. ¿Cómo evitamos esto? Ya viene el consejo, pues idealmente conectamos la lead a un cable rojo-negro, y eso conectamos a un monitor para, en vez de hacer la entrada ciegas estimulando, hacemos una entrada guiado por electrograma. Sabemos, dependiendo de la morfología de las ondas, en dónde exactamente estamos y cuándo estamos enclavados en el ventrículo. Esto es bastante interesante también, algo un poco moderno. Hay una técnica de implante de válvula percutánea, que es la TAVI, en la cual para nosotros implantar la válvula a veces tenemos que poner un marcapaso aquí, y para poder, en dos momentos, tanto en el momento que hacemos la dilatación de la válvula, que cuando ponemos la válvula propiamente, tenemos que hacer pacing de alta frecuencia. Pacing de alta frecuencia puede generar R sobre T y el paciente puede fibrilar. En
En esos dos momentos nos exponemos a algo grave, les debe haber pasado a los colegas, es terrible que un paciente que entra por una TAVI salga con una FB chocado y se empiecen a hablar. Nosotros estamos poniendo en propuesta un método que fue inventado por los doctores Pachón, que es una neuroestimulación. Es este aparatito que subimos nosotros para estimular directamente el vago en su raíz de cuello. Estimulamos y podemos hacer una cardioplejía absoluta. Fíjense en el agujero retroorbital, estimulamos y con eso hacemos una asistolia, porque estimulamos la liberación de acetilcolina, tanto en nódulo sinusal como en nódulo AB, y paralizamos el ventrículo totalmente. Es un método que estamos proponiendo para cardioplejía. Realmente esto se utilizó y de hecho es un paciente real, un paciente nuestro de una de las ablaciones de fibrilación auricular que hicimos aquí en Ecuador, en el cual nosotros paralizamos nódulo sinusal y nódulo AB aplastando un botoncito. Entonces es mucho más seguro que estar haciendo pacing a alta frecuencia. Sería un consejo, algo que hay que desarrollarlo. Esto es interesante porque también ya no solo está en Brasil, la técnica ya está llegando. Este es el centro del doctor Brugada haciendo la misma técnica de estimulación vagal, juntándolo con crioablación. Son técnicas nuevas, técnicas que vamos a tener aquí en Ecuador de forma rutinaria. Consejos para evitar arritmia por pacing: pues siempre sincronizar cuando vamos a dar un choque, el implante marcapaso provisorio guiado por electrograma. Si es que vamos a probar, evitar el modo asincrónico, probar el modo sincrónico para reconocer la actividad intrínseca, nuevos métodos de cardioplejía, quizá futuro para TAVI, y otro que yo les contaría: si vamos a estimular ventrículo para bloqueos AB, pongamos en posición ideal. Para Isiano es la nueva técnica que se está haciendo y que la estamos haciendo cada vez más en el Ecuador. Cirugías, pues cirugías también, aquí veo algunos cirujanos cardíacos, un honor que estén con nosotros, porque sabemos que las cirugías también pueden generar arritmias. Por varias razones. Una cirugía, una rafia de un atrio puede generar una arritmia por un mecanismo de reentrada, porque en la rafia se genera una cicatriz y esa cicatriz a futuro puede hacer arritmias, sobre todo los flúteres, dependiendo de ese lugar. La mayor cicatriz genera mayor fibrosis y eso genera mayor arritmia. Este es un paciente en el cual se hizo una rafia para una comunicación interauricular, sea con parche o sea con rafia propiamente. Eso genera una cicatriz, y esta es la cicatriz que se hizo en el centro en el mapeo electroanatómico, que generó un mecanismo de macro reentrada, en este caso con suerte, dependiendo del istmo cabo-tricuspidio, y fue un poco más sencillo ablacionar, pero a veces esas cicatrices son atípicas y toca mapearlas, entonces se vuelve un grave problema. Consejos para eso: evitemos las zonas de riesgo, pero no solo bradicardias. Bradicardias se pueden generar si nosotros en la cirugía vamos a topar la región crítica del triángulo de Koch, sobre todo en su vértice, o ahora cada vez que estamos con TAVI, la región de por debajo de las válvulas se debe calcular bien. Las TAVIs, pues se ha visto que unas tienen un poco mayor de seguridad frente a otras. Esto también es iatrogénico. Le ponemos a un paciente una TAVI y sale bloqueado. Es bien interesante comparar, porque hay unas prótesis que demuestran beneficio frente a otras, y cada vez las prótesis de las distintas casas van justamente a evitar este tipo de arritmias de baja frecuencia. Consejos: evitar canulación cerca de las aurículas a los cirujanos, en lo posible no rafias auriculares, evitar la región del triángulo de Koch, que también en lo posible, y la región de conducción del sistema His-Purkinje. En TAVI, evitar también prótesis que tengan alto riesgo. Desequilibrios hidroelectrolíticos, y con esto acabo porque estamos ya viendo mal. Pues en los desequilibrios hidroelectrolíticos nosotros tenemos influencia justamente en los canales IKS, IKR, que es bien interesante cuando nos ponemos a ver un poco más a fondo del canal de la proteína, ya del producto, y lo vemos un poco más con respecto al gen. El gen que codifica esto, uno de los muchos genes, es el GERG, y el GERG, al estar mutado, ya predispone a las personas a tener desequilibrios hidroelectrolíticos que sean dañinos para el cuerpo y que puedan generar arritmias. Varios genes, como les digo. En este estudio fue interesante que ellos, cuando ya veían una predisposición de un QT que estaba borderline, ellos infundían potasio cuando los pacientes estaban con igual niveles de potasio un poco con tendencia a la baja, y ellos demostraron que sí hubo una diferencia estadísticamente significativa en la generación de arritmias en aquellos pacientes que estaban necesitando el uso de quinidina y